Jóvenes, continuando con la acentuación general, abordaremos 4 puntos, de los cuales en la pizarra ahorita están planteadas 3 más. La tilde rubúrica, también conocida como tilde o tildación por hiato. Tenemos tilde en palabras compuestas por guión, ahorita lo explicamos. También tenemos tilde en palabras compuestas sin guión. Sobre la tilde rubúrica o tilde por hiato, vamos a ver que son aquellas palabras hiato que siempre van a requerir por necesidad la tilde, donde veremos lo siguiente: que en la palabra búho, si no hubiera sido tildada esta palabra, sería búho, o se pronunciaría búho. Por lo tanto, no habría ruptura y todo esto sería una sola palabra. Y en consecuencia sería un monosílabo, ¿no? Pero en este sentido, la palabra búho se vuelve un polisílabo, es decir, en este caso, una palabra de 2 sílabas, dado que la vocal U cerrada está tildada. Y como nosotros recordamos, toda vocal cerrada, tildada al lado de una vocal abierta, termina generando una ruptura. En este caso, veremos que la palabra búho sería una palabra, siendo hiato, a su vez una palabra grave, porque tenemos la última sílaba o la penúltima sílaba bu, o. En la palabra maíz también nos encontramos, en este caso, con una palabra hiato y que por necesidad requiere la tilde para, en este sentido, la vocal cerrada ahí se diferencie de la vocal cerrada, de la vocal abierta, que vamos a encontrar en la penúltima sílaba. En ese sentido, is, donde recae la mayor fuerza de voz, es tildada, y además vendría a ser mi palabra aguda, ¿ya? Vamos a encontrarnos que la penúltima sílaba sería una sílaba átona. ¿Qué quiere decir esto? Que la sílaba átona no contiene o no conserva mayor fuerza de voz. En este caso, mi sílaba tónica sería is. También tenemos la palabra ataúd. En este sentido, esta palabra es una palabra tildada hiato o que requiere tilde rubúrica para que la vocal U se diferencie de la vocal A y en este caso se produzca ¿qué cosa? Una ruptura por hiato. En ese sentido tendríamos que esta palabra sería ataúd. Pero profesor, una consulta, usted me está confundiendo con la palabra ataúd. Usted me decía que las palabras agudas son aquellas que se tildan siempre y cuando terminan en S, N o vocal. Pero en esta palabra, ataúd, termina en D. La observación sería muy buena, jóvenes, pero en este caso es una excepción en función a la tilde rubúrica. Podemos ver otra serie de palabras con tilde rubúrica, pero estas son las que vamos a trabajar para la clase o la explicación de este momento.
Vamos a abordar a continuación, jóvenes, la tilde por palabras compuestas con guión. En ese sentido, vamos a ver lo siguiente, jóvenes, que en este tipo de palabras compuestas va a ser la unión de dos palabras unidas por un guión, pero que estas van a tomar un carácter de una sola palabra. En este sentido tendríamos el siguiente ejemplo, teórico, práctico. Nosotros podemos decir a secas teórico y además a secas práctico. Es decir, podemos pronunciar por separado teórico y por separado también la palabra práctico. Pero sin embargo, en las palabras compuestas, esta permite que al ser unidas se pronuncie como teórico o práctico, conservando en ambas partes sus respectivas tildes. De igual manera, podemos ver por otro lado en el caso de los gentilicios: árabe, japonés. Yo puedo decir de una persona que ha nacido en Arabia, podría decir que esta persona, podría decir del gentilicio de esta persona que es un árabe. De igual manera, de una persona nacida en Japón, podría decir por su gentilicio que es japonés. Pero al constituirla como palabra compuesta, yo puedo pronunciar árabe-japonés. Es decir, aquella persona que tiene la nacionalidad árabe y japonés a la misma vez. Podría poner otros ejemplos o podríamos hacernos los siguientes ejemplos sin necesidad de escribirlos: árabe-alemán, peruano-japonés, peruano-español, brasileño-boliviano, etc. De igual modo, entraremos a ver la siguiente composición de palabra, pero que si bien es cierto, siendo la unión de dos palabras, estas no se van a unir por guión. Y según la unión de estas palabras, que vendrían a ser palabras compuestas, van a tener una pequeña o un pequeño cambio en su escritura. Por ejemplo, yo puedo decir por separado la palabra 100. De igual manera puedo decir la palabra pies. En ese sentido, en estas dos palabras nos encontramos con la siguiente situación, que ambas vendrían a ser agudas, pero agudas sin tilde. Pero uniéndolas, yo puedo escribir la palabra 100 pies, que como sabemos nos hace referencia a un animalito, un artrópodo, un insecto, ¿no?, denominado de esa manera. En ese sentido, ya no tendríamos la estructura, la forma anterior de escritura, sino tendríamos 100 pies, pero en este caso tendríamos que esta palabra sería tildada, y a su vez esta palabra, siendo tildada, en su unión nos daría una palabra polisílaba, una palabra de dos sílabas. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, que esta palabra 100 pies es aguda y que se tilda en la última sílaba. Perdón, no me ayuda el plumón. O que recae o conserva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por otro lado tenemos el ejemplo corta uñas. Yo puedo decir corta por separado y puedo decir uñas por separado. Ambas palabras tienen
un significado determinado. Pero al ser unidas, yo puedo decir corta uñas. Y sería un nuevo tipo de palabra que a su vez, por la composición de esta, me resultaría que estaríamos ante una palabra grave. Vemos lo siguiente, que corta uñas, al estar unido, esta palabra se tildaría y para analizarla en mejores términos tendríamos lo siguiente, que yo digo corta uñas. En ese sentido nos encontramos con una palabra grave. A ver, analizando en la división por sílabas. Perdón, no me ayuda el pulmón. A ver, ahí tenemos la última sílaba. No me ayuda, un momentito por favor. Vamos a hacer el subrayado con plumón negro en todo caso. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tras antepenúltima sílaba. Lo que nos interesa en este caso, o lo que más que nos interese, veremos que la sílaba que se tilda sería la penúltima. Corta uñas. Veremos también las siguientes palabras. Por un lado 20, por otro lado 6. Estas palabras tienen significado propio, pero en su unión nos daría la siguiente palabra, 26, que nosotros sabemos que en ese sentido sería un sustantivo que nombra, en este caso, a un determinado número y que a su vez esta sería tildada. En su análisis veremos que la palabra 26 será una palabra aguda. Y esta palabra aguda la identificaremos por la siguiente división. A ver, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tras antepenúltima sílaba. Habíamos dicho en ese sentido que, por teoría, las palabras que terminan en N, S o vocal se tildan. En este caso, 26 termina en S. Por lo tanto, nos encontramos con una palabra aguda. Y es más, ojo, si nosotros analizamos la palabra 26, que ya hemos identificado que es aguda, porque yo digo 26, 26. En ese sentido, esta palabra también sería un hiato o una palabra con tilde robúrica a la vez.